Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de 30 años y llevo apenas un año de casada. Siento que soy la única persona en el mundo que está teniendo problemas por algo tan insignificante. Mi esposo es 2 años mayor que yo y tiene un pasado complicado. Sabía que vivía solo con su padre porque su madre no estaba, pero nunca me contó los detalles. Como parecía que le costaba hablar del tema, nunca le pregunté. Pensé que, aunque conociera los detalles, eso no cambiaría mis sentimientos hacia él y que, cuando estuviera listo, me lo contaría. Fue cuando empezamos a hablar seriamente de matrimonio que me lo contó por primera vez. Resulta que su padre y su madre se divorciaron, por eso vive solo con su padre. No me parecía un tema tan difícil de compartir, así que me preguntaba por qué lo había estado ocultando. Parece que mi esposo sufrió mucho cuando era niño durante el proceso de divorcio de sus padres. Por lo visto, su padre volvió a beber, y tuvo que presenciar muchas discusiones entre sus padres. Era tan joven y necesitaba a su madre, pero aún así, llegó a un punto en el que le dijo a su madre que no aguantara más y que se divorciara. Finalmente, sus padres se divorciaron, y mi esposo se quedó con su padre mientras su hermana menor se fue con su madre. Mi esposo quería irse con su madre, pero decidió quedarse con su padre por miedo a que le pasara algo malo si lo dejaba solo. Aunque fue su propia decisión, sentía resentimiento hacia su padre por haber sido parte de una familia rota. Aún así, mientras vivía con su padre, mantenía contacto regular con su madre y la visitaba a menudo. También tenía una buena relación con su hermana y hablaban con frecuencia. Yo había conocido a su hermana, por lo que nunca imaginé que mi esposo y ella hubieran crecido en hogares separados con cada uno de sus padres. Después del divorcio, su padre logró superar su adicción y volvió a ser el hombre que solía ser. Así que, mientras mi esposo crecía, no le hizo pasar malos momentos. De hecho, su padre se esforzó mucho para que mi esposo pudiera ir a una buena universidad y conseguir un buen trabajo. Sin embargo, cuando mi esposo habla de esto, todavía parece guardar algo de resentimiento, preguntándose por qué su padre tuvo que volver a beber y causar el divorcio. Aunque su padre dejó de beber y recuperó su rol como buen padre, no hubo ninguna posibilidad de reconciliación entre sus padres, a pesar de los esfuerzos de mi esposo para que volvieran a estar juntos. Finalmente, mi esposo decidió contarme todo porque, si nos casábamos, su padre sería el único en estar presente como anfitrión en la boda. Aunque hubiera sido ideal que ambos padres estuvieran allí, entendí que no era posible y no le di mayor importancia. Después de que empezamos a hablar seriamente sobre el matrimonio, tuvimos una reunión formal entre las familias para conocerse. Mi esposo pensó que, aunque su madre no estuviera en la boda, sería adecuado presentármela, así que me pidió permiso para organizar un encuentro. Aunque sus padres estaban divorciados, ella seguía siendo su madre, así que estuve de acuerdo. La hermana de mi esposo vive sola, mientras que su madre vive en una ciudad pequeña un poco alejada. Dado que la pandemia de COVID-19 lo complicó todo, mi esposo no había tenido la oportunidad de visitarla recientemente. Al parecer, no le había contado a su madre sobre mí, ya que se sorprendió mucho cuando me presentó como su futura esposa. Incluso le dijo que debería haberle avisado con anticipación para que pudieran habernos encontrado en un lugar más agradable. También le pregunté a mi esposo si realmente no le había mencionado nada a su madre antes de presentarme. Mi esposo bromeó diciendo que quería sorprenderla, lo que me hizo darme cuenta de que, a pesar de la distancia, tenían una buena relación. Me pareció algo bonito. Pero mientras estábamos comiendo, su madre nos preguntó si podía invitar a alguien más. Mi esposo le preguntó quién era, pero su madre insistió en que era una sorpresa y no quiso decirnos. Poco después, un hombre entró en el restaurante, y noté que la expresión de mi esposo cambió. Fue en ese momento cuando ocurrió un incidente. Su madre presentó al hombre como el nuevo esposo de mi suegra, diciendo que era quien sería mi suegro. Me quedé bastante confundida. No podía exigirle a mi suegra que aclarara la situación, así que intenté dejarlo pasar. Mi esposo también parecía diferente, estaba más callado y distante. Después de terminar de comer, su madre sugirió que fuéramos a un lugar más tranquilo para seguir conversando, pero mi esposo se levantó de repente, diciendo que tenía algo urgente que hacer. De regreso a casa, mi esposo tenía una expresión que nunca había visto antes. Le pregunté qué pasaba,
pero parecía estar muy confundido, soltando suspiros profundos de vez en cuando. Cuando llegamos a casa, llamó a su hermana. No sabía los detalles del divorcio, así que no podía intervenir. Pero mi esposo parecía en estado de shock, incapaz de articular lo que sentía. Después de un rato, cuando logró calmarse, finalmente me habló. Con lágrimas en los ojos, me dijo que no sabía qué hacer, y fue la primera vez que lo vi llorar. Era una historia impactante. Resulta que, cuando sus padres estaban divorciando, su padre solía mencionar a un hombre cuando discutía con su madre mientras estaba borracho. Su madre negaba todo, y mi esposo pensó que su padre solo estaba buscando una excusa para pelear. Pero hoy, ese hombre al que nos presentó su madre era el mismo que su padre mencionaba en aquellas discusiones. Mi esposo siempre había creído que su madre se había ido debido al comportamiento abusivo y los celos infundados de su padre, pero ahora descubrió que su madre realmente había estado viendo a ese hombre. Su madre había estado con otro hombre, lo que había llevado a su padre a volver a beber. Aunque eso no excusa el comportamiento de su padre, mi esposo se dio cuenta de que había estado culpando al hombre equivocado. Su hermana ya sabía desde hace mucho tiempo que su madre estaba con ese hombre. De hecho, se mudó a vivir sola para escapar de esa situación. Incluso recibió mucha ayuda de su padre durante ese tiempo. Aunque sabía la verdad, la hermana de mi esposo nunca se lo dijo a él porque su padre le pidió que no le hiciera daño contándoselo. Además, su hermana nunca imaginó que su madre realmente presentaría a ese hombre como su esposo. Su padre, por su parte, nunca explicó nada a mi esposo porque no quería que sufriera. Y resulta que ese hombre, a quien su madre me presentó como mi suegro, en realidad tenía otra familia. La hermana de mi esposo me dijo que su madre había planeado vivir con él si se divorciaba, pero después de 15 años, aún no habían hecho vida juntos, y su madre seguía viviendo sola. Mi esposo estaba devastado al descubrir que había malinterpretado a su padre durante todos esos años y no sabía cómo lidiar con el impacto. No puedo ni imaginar lo grande que fue el impacto para él. No pude decir mucho más que sugerirle que comenzara a tratar bien a su padre a partir de ahora. Le dije que su padre probablemente tenía sus razones para mantener todo en secreto y que al menos ahora había entendido la verdad antes de que nos casáramos, lo cual era un alivio. Mi esposo, aunque estaba muy afectado, logró sobreponerse más rápido de lo que esperaba. Sabía que lamentarse no cambiaría nada y decidió que, aunque no podía cambiar el pasado, podía empezar a ser mejor hijo para su padre. Para ser sincera, no entendía cómo mi esposo aún sentía algún tipo de apego por su madre. No entendía cómo podía continuar como si nada después de que ella, habiendo tenido muchas oportunidades de contarle la verdad, lo dejara en la oscuridad y lo confrontara de esa manera tan inesperada. Aunque no le pregunté, creo que mi esposo también empezó a sentirse incómodo con su madre, ya que después de eso, no la contactó. Un día, recibí una llamada de su madre. Pensé que solo quería saber cómo iban los preparativos de la boda, ya que, aunque no iba a estar en la ceremonia, había dicho que vendría como invitada. Me dijo que, como mi esposo no le había contactado, no sabía la fecha de la boda y quería saberla. Le aseguré que todo estaba bien y que le informaría la fecha tan pronto la tuviéramos. Pero entonces, de repente, me dijo que no era así. Que el matrimonio es un asunto serio y que como su suegra, debía estar al tanto de todo. Empezó a darme un sermón y luego me preguntó cómo íbamos a manejar el tema de la dote. Al escucharla, me quedé sorprendida. Me preguntaba si realmente tenía que pensar en una dote para una suegra que se había divorciado y estaba con otra pareja. Como no respondí de inmediato, me dijo que no esperaba nada grande, solo que su casa estaba un poco vieja y que si podía ayudar con el papel tapiz, el suelo y una pequeña remodelación. Incluso había hecho un presupuesto y me pidió que le transfiriera $5,000. Me quedé sin palabras. Sinceramente, eso no parecía una dote, sino una extorsión. Aún así, le dije que lo hablaría con mi esposo y le respondería. Pero ella insistió en que el dote es algo que la familia de la novia debería hacer por su cuenta, sin necesidad de consultar con su esposo. Estuve varios días pensando si debería cumplir su petición. Por un lado, no quería molestar a mi esposo, pero también temía que si lo consultaba con él, podría ponerse de su lado y eso me haría enojar. Pero después de pensarlo mucho, decidí que lo correcto era hablar con mi esposo antes de que ella lo llamara y lo manipulara para que me viera como la mala. Mi esposo respondió de inmediato, diciendo que no había ninguna razón para hacerlo y que no era necesario cumplir con esa petición.
Incluso llamó a su madre en ese momento y le dijo que ni se le ocurriera mencionar la palabra dote, que no estaba en posición de pedir algo así y que ni siquiera debería pensarlo. Me sentí aliviada de que lo resolviera tan rápidamente, ya que había estado preocupada de que, por ser su madre, pudiera inclinarse hacia su lado. Sin embargo, después de eso, su madre, quizás resentida, insistió en que quería sentarse junto a su nuevo esposo en la boda. En realidad, no había mayor problema en que se sentara con él, pero el problema surgió cuando exigió que ambos estuvieran en la mesa principal y que se sentaran juntos. Le expliqué que, como madre del novio, ella podía estar en la mesa principal, pero que no podíamos incluir a su nuevo esposo allí. Le sugerí que, si quería sentarse junto a él, lo mejor sería que eligiera otro lugar en lugar de la mesa principal. Mi suegra insistió en que, como madre del novio, era lógico que estuviera en la mesa principal y que nosotros éramos los que estábamos siendo irracionales. Incluso llegó a decir que no veía problema en sentarse en el centro, con su nuevo esposo y su exmarido a cada lado, lo cual era simplemente absurdo. Mi esposo también se sintió muy dolido por esto. Había decidido dejar atrás el pasado y seguir adelante, pero su madre seguía haciendo demandas imposibles. Al final, su petición no fue aceptada y mi suegra no asistió a la boda de su propio hijo. Aunque mi esposo trató de seguir adelante, se notaba que estaba decepcionado. Aún así, nuestra boda se llevó a cabo sin problemas, y nos convertimos en un matrimonio oficialmente. Poco antes de las fiestas navideñas, en nuestra primera Navidad como casados, habíamos planeado pasar el día de Navidad en casa de su padre, el día siguiente en casa de mis padres y luego descansar en nuestra propia casa. Pero de repente, recibí una llamada. Era el mismo tono de siempre, pero ese día sonó diferente, como un mal presagio. Mi intuición no falló, era mi suegra. No parecía tener nada positivo que decir después de no haber asistido a la boda. Me pidió que llevara a mi cuñada y fuéramos a verla en Navidad. Le expliqué que ya teníamos planes de pasar los días festivos en casa de los padres, pero ella insistió en que debía tratar a todos los padres por igual y que por lo tal también debía ir a ver a ella y su pareja, el nuevo suegro. Le expliqué que, como pasaríamos un día en la casa de los padres de mi esposo y otro en la de mis padres, estábamos siendo justos con ambas familias, tal como ella lo pedía, pero aún así no quedó satisfecha. Me dijo que una mujer no debería ir a la casa de sus padres durante los días festivos como Navidad, que debería quedarse en la casa del esposo. Estaba siendo completamente irrazonable al seguir insistiendo en que fuéramos a verla durante esos días. Me pareció absurdo, pero lo que dijo a continuación fue aún peor. Dijo que quería que yo, como su nuera, le preparara comidas especiales y que también esperaba que le demostráramos nuestra devoción, insinuando claramente que quería que le diéramos dinero. Estaba tan sorprendida que no pude evitar responderle. Le dije que entendía que pudiera estar confundida, pero que yo la llamaba suegra solo porque había dado a luz a mi esposo, no porque tuviera intenciones de tratarla como si fuera mi verdadera suegra, madre o familia. Le expliqué que no había tomado un segundo suegro, y que el hombre que me presentó como mi suegro no tenía ninguna relación conmigo. Le pregunté por qué insistía en que debíamos mostrar devoción a alguien que no tenía ninguna relación con nosotros. Le advertí que si seguía insistiendo en que le mostráramos devoción a alguien que no tenía ninguna relación con nosotros, tendría que empezar a llamarla señora en lugar de suegra. A pesar de que trató de interrumpirme y me dijo que dejara de hablar, seguí diciendo lo que pensaba. Pensar en cómo mi esposo había sufrido y seguía viviendo con culpa en su corazón solo me motivó a seguir hablando. Mi suegra me dijo que había grabado toda la conversación y que se la mostraría a su hijo, y que se aseguraría de que nos divorciáramos. Le dije que podía hacer lo que quisiera. Ya había dicho todo lo que pensaba, y si mi esposo decidía ponerse del lado de su madre en lugar de apoyarme, sería mejor terminar con todo de inmediato. Ese día, mi esposo no regresó a casa a la hora habitual. Cuanto más se retrasaba, más preocupada me ponía. Intenté llamarlo varias veces, pero siempre estaba en medio de una llamada. Por si acaso, bajé al estacionamiento subterráneo y lo vi en su coche, hablando por teléfono. Estaba tan concentrado en la llamada que no se dio cuenta de que me acercaba. No sé qué estaba diciendo, pero cuando llegué cerca del coche, estaba terminando la llamada. Mi esposo estaba visiblemente enfadado y hablaba en voz alta, tan alto que se podía oír fuera del coche. Le decía a su madre que casi no había podido resolver las cosas con su padre y su hermana, y que ahora, después de todo eso, ella le estaba pidiendo que se divorciara de su esposa.
le dijo que no había manera de que eso sucediera y que esa sería la última vez que hablarían. Después de colgar, se quedó un buen rato apoyado en el volante, claramente afectado. Lo dejé solo por un momento, pero cuando pasó demasiado tiempo, toqué la ventana para que supiera que estaba allí. Se sobresaltó y salió del coche para disculparse conmigo. Me dijo que debería haber cortado la relación con su madre cuando empezó a pedirnos el dote, o cuando presentó a ese hombre como mi suegro, pero que no había sido lo suficientemente firme y me había expuesto a todo esto. Me agradeció por haberlo ayudado a abrir los ojos y me prometió que formaría una familia feliz conmigo. Me había preocupado que fuera demasiado indulgente con su madre, pero ver cómo resolvió las cosas me confirmó que no me había equivocado al casarme con él. Pasamos una buena Navidad. Incluso su hermana se unió a nosotros. Ella había dejado de visitar a su madre y su nuevo esposo hacía mucho tiempo, y se unió a nosotros para pasar el feriado con su padre, quien estaba más feliz que nunca. No sé si mi suegra pasó el feriado en la casa de ese hombre o sola, pero ya no es algo que me importe. Si se hubiera comportado de otra manera, podría haber disfrutado de nuestra compañía y de la devoción que tanto deseaba, pero su codicia la llevó a perderlo todo. Ahora, estoy decidida a vivir una vida feliz con mi esposo. Sé que cada familia de divorciados tiene su propia historia, y he oído que hay muchas familias en situaciones similares a la mía. Especialmente en el caso de personas que se sienten solas después de un divorcio, he escuchado que a veces llegan a hacer demandas absurdas debido a su soledad, como ocurrió en mi caso. También he sabido que esto puede escalar en conflictos familiares. Si alguno de ustedes está pasando por una situación similar, espero que, al igual que yo, puedan superar las dificultades con la ayuda de sus seres queridos. Gracias por escucharme y les deseo un gran día y mucha felicidad. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.